Micrófono a mi compañera Ana Elsa. Este es nuestro primer seminario en este 2024. Sabemos que ya es marzo, sí, nos tardamos un poquito, pero tenemos organizadas varias cosas. Como breve anuncio quería decirles eso. Además de este seminario que vamos a hacer ahorita, la próxima semana, igual el viernes, vamos a tener una presentación de un cortometraje sobre, me parece, el trabajo de la Red de Mujeres Afromexicanas de la Ciudad de México. Van a estar presentando aquí unos chavos que hicieron un corto desde el claustro de Sor Juana. Y también en un mes vamos a tener un conversatorio con Racismo MX, porque van a venir a presentar su informe sobre representación política y racismo, o sea, cuánta representación política tienen las personas racializadas. Vaya. Y todavía más adelante, todavía estamos planeando más cosas, así que nos emociona muchísimo empezar con esta gran mesa. Quisiera también decirles que Rey Cabrera va a venir, sí va a venir, solamente está todavía en el tráfico, así que les agradecería si esperan un momento por ella, pero por lo pronto vamos a empezar, así que pues otra vez les agradezco mucho, les agradezco a mis compañeras que nos ayudaron muchísimo con la coordinación y a todos y todos los miembros de Racializades. Sin más, le doy la palabra a Ana y empezamos. Muchísimas gracias, Sebastián. Bueno, como ya saben, vamos a comenzar este evento. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides todos a este evento del colectivo Racializades Colmex, el cual se titula Ser Mujeres, Experiencia desde la Diversidad. Antes de iniciar, quisiera hacer una pequeña introducción sobre el énfasis del título que se propuso o el título de este evento. En inicio, pues la propuesta está enmarcada, sabemos, dentro del mes de marzo, ¿no? Pero pues seguimos siendo mujeres los 365 días del año, 66 en este que es bisiesto. Y no solo eso, aunque nos atraviesa el ser mujer en la individualidad, nuestras realidades pueden entrelazarse desde las diferentes experiencias y sobre todo desde las diversidades sociales, económicas, culturales y desde luego las raciales en las que vivimos. Además de esto, quisiera hacer también una mención especial a algunas compañeras del colectivo que son Vale, Ari y Astoria, por la propuesta del título también, por la propuesta de este evento, y que justo enmarcan este sentir y la importancia de visibilizar a las diversas mujeres de México y del mundo. Sin más por agregar sobre esta introducción, procedo a presentar al lujo de presentadoras que tenemos en este panel. Voy a presentar también a Re, que se va a integrar más adelante. Y bueno, voy a explicar también un poco cuál es la dinámica. Nos acompañan desde la academia, la política y la sociedad civil. Estas áreas sabemos que se trastocan continuamente y que nos permiten sobre todo incidir y hacer comunidad. Por este motivo, confío en que el diálogo pues, va a ser más que enriquecedor para los aquí presentes y también para quienes nos siguen en la transmisión en vivo. En primer lugar, pues nos acompaña la doctora Elia Avedaño Villafuente. Ella es doctora y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciada en la misma disciplina por la Universidad Autónoma de Chiapas. Sus campos de conocimiento son los estudios teóricos y metodológicos en género, feminismos y género y políticas públicas. Y sus líneas de investigación son teorías feministas y análisis de género, también los métodos y técnicas de investigación con perspectiva de género y el Estado, las instituciones, los derechos humanos, y ha publicado una gran cantidad de trabajo académico al respecto que pues sustentan su trayectoria que nos va a platicar un poco durante este evento. María Celeste Sánchez también nos acompaña. Ella es senadora electa por principio de mayoría relativa. Es licenciada en psicología y doctoranda en ciencias biomédicas. Es investigadora en ciencia básica, emprendedora social y activista en pro de las causas de grupos de situación de vulnerabilidad. Es afrofeminista y activista en afrodescendencias, derechos humanos, migración y niñas, niños y adolescentes. Y nos va a acompañar, en cuanto se logre incorporar, Regina Cabrera Batista. Ella tiene 22 años, es psicóloga por la Universidad de Anáhuac, es activista por la justicia y la acción climática con perspectiva antirracista y antipatriarcal, cofundadora de la Asamblea Ecologista Popular y ha participado como observadora en la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático en las Naciones Unidas en su edición número 26 y 27, que fueron en Glasgow y Sharm el-Sheikh. Formó parte del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México como secretaria general en su segunda legislatura. Ha sido organizadora de 10 huelgas globales por el clima. Es conferencista y creadora de contenido feminista y antirracista en Instagram y TikTok. Y actualmente trabaja con mujeres privadas de la libertad,
lucha por la defensa de la cuenca del Anáhuac y ha colaborado con el Frente de Pueblos y Barrios Originarios. Perdón. Bueno, una vez que ya he presentado a nuestras panelistas, continúo con la dinámica que vamos a seguir en este panel. La idea es que más que un interrogatorio, esto sea un diálogo entre las mujeres que vienen a presentarnos y a representarse. Y bueno, la idea es la siguiente. Primero vamos a hacer una serie de preguntas generales. Para cada una de estas preguntas contamos con 10 minutos establecidos para la conversación. Y después de estas preguntas generales, haré algunas preguntas específicas sobre pues, el ámbito de cada una para que puedan también como profundizar justamente en cómo viven esta experiencia de ser mujer. La idea es que también ustedes puedan dialogar si es que algo les surge y quieren también como complementar o dialogar. Y por último, haremos también una ronda de preguntas abiertas para que el público pueda interactuar con las ponentes, ya sea pues los aquí presentes o quienes nos sigan en la transmisión. Sin más por agregar, comenzamos con la primera pregunta, que es para introducirnos y se parece un poco a lo que comentamos cuando hacemos los podcasts. Esta pregunta es, ¿cómo se autoadscriben en el ámbito racial y de género? Aquí quizás Celeste ya tiene un poco de experiencia porque ya una vez la entrevistamos, pero pues, quien guste comenzar. Bueno, ¿cómo me autoescribo? Como mujer afromexicana. Justo, bueno, que quisiera ahondar más acerca de cómo me reconozco como afromexicana, y es por la dificultad que ha sido, al menos cuando, más aún si naces y vives toda tu vida en la ciudad, ¿no? En una ciudad en donde no estás dentro de una comunidad o un pueblo, en donde es mucho más fácil y que obviamente atraviesan otras situaciones, pero que es más fácil identificarte por este tipo de tradiciones, costumbres que sigues en tu día a día, ¿no? Y no, o sea, aquí en la Ciudad de México yo nací, aquí crecí, y mi mamá nació en un pueblo afromexicano, Coajinicuilapa, Guerrero, y fue de ahí de donde, al conocer mis raíces, al conocer un poco más acerca de la historia, que fui construyendo mi identidad como mujer afromexicana. Eso tiene aproximadamente 10 años, 11 años, tengo 34. Entonces, antes de los 22, 23 años, yo no me identificaba, no conocía nada acerca del tema. ¿Por qué? Porque pues había una gran invisibilización de y pues lo poco que sabía de la población afromexicana era que se encontraban en la costa chica de Guerrero y de Oaxaca, ¿no? Entonces, si yo no nací ahí, entonces ¿cómo me podía identificar como tal, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas que llevan a que la identidad y cómo te reconoces sea de forma tardía y no solamente tenga que ver con tu fenotipo o con lo que quizás las otras personas te digan, ¿no? Sino cómo vas conociendo acerca de la historia de tu pasado, de tu familia, y para ello llegar a identificarte como una persona afromexicana. Hola, buenas tardes. Les agradezco muchísimo que estén aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta que los alumnos estén metidísimos en el tema. Gracias a ustedes que hoy nos dan la oportunidad de referirnos a estos temas. Yo estudio los temas de derechos indígenas desde 1992 y hice un texto, un libro que publicó la Corte sobre el derecho a la autoadscripción de los pueblos indígenas. En ese momento, los pueblos negros no estaban contemplados en la Constitución. Entonces, la autoadscripción es un mecanismo, entre comillas, sencillo, ¿no? De autodeclaración de la pertenencia de una persona a un determinado pueblo o comunidad. Y en ese sentido parece una acción fácil, pero sabemos que la discriminación y el racismo dificultan que las personas reconozcan o asuman su propia identidad. En mi caso, yo soy negra por atribución, no por autoadscripción. Esto implica
que antes que yo pudiese hacer una reflexión sobre mi identidad, sobre mi pertenencia, sobre mis ancestras, las demás personas ya me habían encasillado en un determinado espacio. No hay lugar cuando viajo que no me detengan, que me hagan el perfilamiento racial. Recién estuvimos en la embajada americana el viernes pasado y nos pasó lo mismo, ¿no? Es decir, hay todo un trabajo que ha hecho CONAPRED para sensibilizar y capacitar a las personas que trabajan en migración para no utilizar este mecanismo, pero es un mecanismo que está en todas partes. Entonces, en ese sentido, yo me asumo negra, ¿no? Soy negra porque ustedes me ven negra. Bueno, morena, van a decir, ¿no? Pero el matiz en este caso no rebasa la realidad de que los colores negro y blanco no son tonos de piel. Pero estamos inmersos en un mecanismo en donde si yo no asumo mi pertenencia, de todos modos me tratan mal. Entonces es más fácil para mí asumirla y enarbolarla para abrirme los espacios que muchas veces están cerrados. Y en ese sentido, hablar de una identidad que, como dice Celeste, no vivimos en una comunidad afrodescendiente en la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero, implica escarbar en nuestras ancestras, en mi caso en mi abuela, ¿no? Y retomar toda una herencia de maltrato, de violencia y resignificarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando yo hablo de mí, me autorreconozco como negra porque incluso la afromexicanidad, que ya está contemplada en la Constitución, tiene una connotación nacionalista. Y a veces, si yo cambio y me voy a otro país, en otro país sigo siendo tratada como negra, no como afromexicana, ¿no? Entonces, en ese sentido es mi posicionamiento personal. Muchísimas gracias a ambas por sus intervenciones. La siguiente pregunta, según yo introducía más a la experiencia, pero creo que ya se está respondiendo desde esta primera introducción. Y justo me llama la atención cómo se empiezan a trastocar estas cuestiones personales de experiencia y de vida con el cómo van formando también sus trayectorias. En ese sentido, pues la pregunta es, ¿cómo es la intersección entre su lucha en pro de grupos vulnerables y vamos a agregar otra dimensión, que es con el ser mujer? Y, por ejemplo, ¿en qué momento decidieron que era importante unir el ser mujer con el activismo y la investigación? Bueno, como les decía, yo me dedico primero a los derechos de los pueblos indígenas y, bueno, soy abogada, ¿no? Ese es el inicio. Como abogada no puedo analizar derechos que no estén positivizados formalmente. Esto se transformó en 2011 con la Reforma Constitucional de Derechos Humanos y ahora ya podemos abordar derechos que están en tratados internacionales de derechos humanos, no solo en la Constitución. Pero cuando a mí me tocó estudiar, pues no había eso. Entonces, para titularme, tuve que abordar los derechos de los pueblos indígenas y ahora que la Reforma Constitucional de Derechos Humanos se refiere al principio pro persona, en este sentido se ubican a las personas en determinados grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y ahí nos encasillan a indígenas, a afros, mujeres, personas menores, personas mayores, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTIQA y más,
Y lo que nosotros vemos en estos esquemas es una complejidad más cuando hablamos de interseccionalidad. Es decir, cómo un conjunto de identidades se conjugan no por una, nuevamente, elección de la persona, sino porque hay diversos mecanismos de opresión que nos atraviesan de maneras distintas. Y en ese sentido, además de ser investigadora, he tenido oportunidad de trabajar en los 3 poderes a nivel federal y en la Ciudad de México, en los gobiernos. Entonces tengo como un panorama de cuáles son las atribuciones y las maneras en cómo se relaciona el Estado con los pueblos indígenas y afros ahora. En este sentido, yo creo que el racismo está latente en todas estas formas de relación. Y ese racismo provoca en algunas ocasiones discriminación, no en todas. Si provoca discriminación, las y los abogados y abogadas nos podemos meter a hacer un análisis. Pero si el racismo se queda en una ideología, en una teoría, en una actitud, no hay mecanismos para hacer una defensa en ese esquema. Y eso es lo que estoy ahora analizando, porque los derechos de los pueblos indígenas no se pueden positivizar, no se pueden hacer efectivos en muchos ámbitos, aunque hayan ganado sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y en este sentido, cuando nos metemos en 2019 en la reforma constitucional que hace la inclusión de los pueblos y comunidades afros en la Constitución, identificamos un nivel más vulnerable cuando los pueblos afromexicanos se incluyen en el artículo 2 constitucional, pero sin derechos. Y en este sentido, las mujeres afromexicanas ni siquiera están contempladas en las estadísticas. Si ustedes tienen oportunidad de analizar el censo que recién se hizo en 2020, hay algunas diferenciaciones en el acceso a la educación y en el acceso a la salud de personas hablantes de lenguas indígenas. Pero en ese esquema no están las afro, porque no hablan una lengua distinta del español, aunque sea más cantadito su español, ¿no? Y esto no solo provoca su invisibilidad en políticas públicas, sino también que existe una falta de medición de los niveles de pobreza que hay en las comunidades afro. Y al respecto, Muafro, a través de Beatriz Amaro, hizo un textito que pueden encontrar en internet que se llama Desigualdad Territorializada, donde analizó 18 municipios en Guerrero y Oaxaca, en donde pueden observarse estas diferencias, porque esos municipios tienen entre el 40% y el 90% de personas afro. Entonces, si vemos nada más los promedios estadísticos, podemos identificar que los afro están en la media nacional. Pero si hacemos un trabajo más puntual, como este análisis que presentó Muafro, nos damos cuenta que hay una gran diferencia en el acceso a la educación, a la salud, al internet, incluso a un parámetro que se llama casas con piso firme, ¿no? Entonces, esta situación afecta de manera diferente a cada persona. Y en eso es en donde creo que, al menos en mi rama, tengo que adentrarme para hacer visible estas diferenciaciones cuando formalmente en el derecho todas y todos tenemos igual acceso a la ley.
Sí, gracias. Bueno, voy a retomar esta pregunta de en qué momento decidieron que era importante unir el ser mujer con el activismo y la investigación, ¿no? Considero que desde que yo me identifiqué como afromexicana, también obviamente pude ver y pude observar que dentro de la población afromexicana hay diferencias, ¿no? O sea, siempre se ha caracterizado porque se tomen en cuenta o se habla de una población afromexicana que todos son igual, ¿no? Y cuando se pregunta, ¿cómo te identificas como afromexicana, no? Y entonces cualquier persona que se identifique como tal deben de ser iguales, ¿no? O deben de, por lo mismo, nacer en la Costa Chica, tener las mismas tradiciones, tener el mismo tono de piel, ¿no? Tener el mismo tipo de cabello. ¿Por qué? Porque consideran que hay una homogeneidad en este grupo de población. Sin embargo, cuando uno se identifica y cuando ve también distintos factores, es cuando te das cuenta que dentro de esta población afromexicana hay una gran diferencia en cómo cruzan estas desigualdades siendo mujer, siendo hombre o siendo de algún otro tipo de identificación como género, ¿no? Entonces creo que ese fue uno de los puntos importantes y también justo lo que decía Elia acerca de las estadísticas en donde se nombran cómo es la diferencia entre mujeres y hombres afromexicanos, en donde también se puede ver que el analfabetismo, hay mayor analfabetismo en el grupo de mujeres afromexicanas que en el grupo de mujeres indígenas, ¿no? Esto ya te habla no solamente de que es por ser mujer, sino también es por ser afromexicana, por estar en un espacio geográfico y también por otras desigualdades, ¿no? Por eso considero tan importante que si estamos en la lucha por los derechos de algún sector de la población, se tienen que ver estas diferencias dentro de este grupo, ¿no? Y para ello, pues creo que es bastante importante tomar el tema de las mujeres en sí, ¿no? Otro de los puntos también importantes creo que es no solamente visibilizar estas diferencias y estas desigualdades que hay, sino también los aportes que han hecho las mujeres en sí, el grupo de mujeres a la población en general, ¿no? O sea, cuál fue su pasado cuál fue su papel en el pasado, en el presente y en qué están trabajando, qué están haciendo, porque pareciera que la lucha de las mujeres afromexicanas comenzó apenas porque apenas se está oyendo o apenas se están generando estos espacios de discusión que son importantes, pero que ya se han hecho o que ya hay gente, ya hay mujeres organizadas desde hace mucho tiempo y que están luchando por los derechos, ¿no? Entonces creo que el también plantear el que el feminismo, la lucha de las mujeres está ya inmiscuida en la lucha por nuestros derechos, ¿no? Porque sabemos que hay heterogeneidad en este grupo, porque sabemos que hay más desigualdad con respecto a las mujeres afromexicanas y también posicionarnos en esta lucha que obviamente hay una ola feminista en toda América Latina y que aquí en México podemos, justo lo que estábamos platicando, ¿no? Que vemos muchas más mujeres que se incluyen a esta lucha y que ven que es tan importante luchar por los derechos para que todos tengamos los mismos, el mismo acceso a estos derechos, pero también pensar en que la lucha de las mujeres afromexicanas todavía hay una dificultad para adherirse a esta lucha del feminismo. Pero ¿por qué autonombrarse como feministas? ¿Por qué es tan difícil nombrarse como feministas? Es porque no nos identificamos dentro de esta lucha que pareciera que solamente es de unas cuantas, ¿no? Yo no digo y no lo hablo personalmente porque yo personalmente me identifico como afrofeminista, pero me identifico así porque quiero resignificar todo el aporte que han hecho las mujeres afromexicanas a la lucha y al crecimiento de esta ola feminista. Sin las mujeres negras, sin las mujeres afromexicanas, no estaríamos aquí adelante, ¿no? No estaríamos aquí platicando, no tendríamos estos derechos y pareciera que todo el resultado del feminismo es de unas cuantas, ¿no? Entonces solamente unas cuantas pueden entrar en esa lucha.
Y yo considero que autonombrarse, reconocerse como feminista y luchar dentro de este movimiento desde un enfoque interseccional es la forma en cómo tendríamos que pues exigir los derechos y exigir estos espacios que también se han invisibilizado, obviamente por el borrado de la historia en general de la población afromexicana, pero también dentro del feminismo se ha borrado todo nuestro aporte a la lucha por el voto, a la lucha por cada uno de nuestros derechos, ¿no? Entonces, creo que por eso, más que otra cosa, también me posiciono como, y siempre que me dicen cómo te presentas, como afrofeminista, ¿no? Porque creo que es una forma también de nombrar que estamos aportando y que estamos haciendo algo en la lucha dentro del feminismo. Muchas gracias a ambas por sus comentarios. Me salta mucho este tema de la interseccionalidad porque justamente, y les voy a soltar una anécdota así cortita, ¿no? Hoy tuve reunión con mi asesora de tesis y hablábamos de cómo de pronto encasillamos en un conjunto algunas variables o algunos sujetos y esto aplana todas las diferencias que se encuentran dentro del mismo sujeto, ¿no? Entonces, este aporte de la doctora Elia, de Celeste, me parece súper importante. A veces también, pues digo, futuros investigadores, ¿no? Nos hace saltar, ver cómo es importante identificar no solamente estos subconjuntos o estas adscripciones, sino todo lo que engloba a la persona y toda la interseccionalidad y problemas que uno enfrenta en el día a día. Hablando justamente de estos problemas o dificultades, ya sean metodológicos o dentro de la misma acción de activismo, quisiera preguntar ahora sobre esta diversidad y saber si han enfrentado retos o complejidades más allá incluso de lo metodológico o dentro del trabajo con estas personas intrínsecas a sus personas. Por ejemplo, ya vimos este problema que hay con el acceso a los datos o la información cuando uno lo está trabajando, pero uno como investigador o como activista, ¿qué tipo de retos se enfrenta? Más bien una como activista o investigadora. Ok, bueno, les voy a hablar un poco más sobre la experiencia que he tenido tanto en el Senado como dentro de la ciencia, ¿no? Cuáles son los retos dentro de la ciencia, pero también dentro de la política, dentro de estos espacios de toma de decisión, es la invisibilización que hay de la población afromexicana, ¿no? Cuando llegamos y queremos posicionar algún tema en la tribuna o que queremos hacer algún cambio legislativo, o sea, tener en cuenta que no solamente nuestro voto va a ser que se haga algún cambio en la Constitución o que solamente va a depender de mí. Se necesita cabildeo y se necesita que más personas, más compañeros legisladores, compañeras, estén a favor de ese cambio y lo consideren importante, ¿no? Entonces, posicionar una agenda legislativa que esté a favor de este grupo, que además ha sido invisibilizado a lo largo de la historia, que nadie ha escuchado acerca de este término, ¿no? Recuerdo hace como 2 años que fuimos a un evento justo en el Senado, estábamos en un foro y hablaban justo del Día Internacional de Pueblos Indígenas, pero también hablaban de que se cumplía ciertos años del reconocimiento nacional, ¿no? De los pueblos afromexicanos y las comunidades afros. Entonces estábamos ahí y un compañero que pasa a la tribuna, que se considera y que se identifica como indígena, ¿no? Que pues tiene acercamiento con los pueblos originarios, lo que él decía era, y todo su discurso se siguió hablando de afroamericanos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no conocía que eran afromexicanos, ¿no? Seguían con ese término y eso nos habla de un gran desconocimiento dentro de estos espacios de toma de decisiones, ¿no? Pareciera que cuando llega una persona que se reconoce como tal, pues pareciera que yo llego a, bueno, entonces todo se puede cambiar y ya todo se va a legislar a favor de los pueblos y comunidades afros y entonces, o sea, a pesar de que yo tengo una agenda que sea pro estos derechos, pro la visibilización de la población afromexicana, si mis compañeros también del grupo, también del partido, de cada uno de los espacios, de las fuerzas
políticas dentro del Senado no conoce sobre el tema, poco les va a importar y va a ser muy, muy difícil hacer un cambio legislativo o subir a la tribuna estos tipos de cambios, ¿no? Porque parecieran mínimos porque no están incidiendo en un grupo general, ¿no? En la población en general. Entonces, creo que eso ha sido uno de los grandes retos en ello, y también hablar del tema de que, pues cuando yo llegué tenía 30, 32, 30. No, bueno, era de las más jóvenes cuando llegué, ¿no? Ese es otro de los grandes retos. O sea, cuando tú llegas a un espacio de toma de decisiones donde siempre se ha pensado de que quien llega ahí tienen más de 50 años, más de 60 años, y tú llegas con 30 años, pues obviamente también ese es otro gran reto. O sea, que te escuchen, que consideren que tus opiniones son válidas, que consideren que tienes experiencia en el tema, y ese fue uno de los grandes retos, ¿no? O sea, saber y ver que a pesar de que hablábamos entre pares, sí había una jerarquía entre quienes habían estado en otras legislaturas, quienes tenían más experiencias en la política, a pesar de que yo tenía más experiencia en la ciencia, ¿no? O en tecnología, y ellos tratando de posicionar un tema como de estas áreas y creyendo que tienen más experiencia por tener más años en este tipo de espacios, ¿no? Ese también ha sido uno de los lugares. Y otro de los puntos, al menos en la ciencia, es que pues ya se puede ver que hay más mujeres que acceden a estos espacios, ¿no? Hay más mujeres que estudian posgrados, que estudian ciencias básicas, ciencias duras. Sin embargo, cuando volteamos a ver quiénes son los jefes de los laboratorios, pues son hombres, ¿no? Y las pocas mujeres que ocupan estos espacios son mujeres blancas, son mujeres que vienen de padres académicos. Entonces, pues volvemos a cerrar estos espacios solamente a unos cuantos, y creo que todavía falta tener ese enfoque, ¿no? Desde la ciencia, ¿qué podemos hacer para que de verdad sea diversa? O sea, dicen que tenía mi jefe, que obviamente me acompañó durante mucho tiempo y ha sido sensible a estas causas. Él me decía, no, pero ya son muchas mujeres las que estudian estas carreras, ¿no? Pero, ¿y por qué no hay tantas mujeres como jefas de estos espacios, ¿no? Entonces, cuando yo le preguntaba eso, dice, no, pero apenas están entrando y esas cosas, ¿no? Pero sí, pero es autocrítica dentro de la ciencia, en el cual, pues en realidad todavía hay espacios que solamente son para hombres, ¿no? Y en ese espacio donde había vacas sagradas, que seguramente saben lo que es una vaca sagrada, ¿no? Justo estas vacas sagradas, no quiero seguir con ese tema, pero había varias acusaciones sobre acoso sexual a alumnas, a trabajadoras, pero que no se tocaban porque eran vacas sagradas e iban a afectar a toda la institución, ¿no? Entonces, ese es otro tema que también es enfrentarte como mujer y cómo vas a luchar dentro de la academia sin que te perjudique. A mí me dijeron cuando denuncié un caso de una compañera, me decían, ten cuidado porque se te va a arruinar tu carrera científica. O sea, era casi seguro de que si alguien en el futuro, si esa persona te iba a revisar un artículo, te puede afectar tu carrera científica, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones en las cuales no solamente como afromexicana, sino también como mujer y como joven está sucediendo, y por eso creo que todas estas desigualdades y violencias se tendrían que ver desde un enfoque interseccional. Bueno, pues yo quiero hacerles algunas preguntas, ¿no? ¿Cuántas veces los maestros y maestras o colegas de la academia señalan que tu trabajo no es objetivo, que es puramente activismo? ¿Cuántas veces has hecho a un lado lo que sientes para presentar un trabajo objetivo? ¿Cuántas veces te han rechazado ponencias o artículos quienes evalúan y no miran a través de los lentes del racismo? Como académicas, académicos, hay un conjunto de limitaciones que están contempladas dentro del formalismo académico, que muchas veces lo que hacen es limitar nuestra creatividad.
Una cuestión que es sumamente importante es dar valor a las voces silenciadas. En este caso, yo tuve oportunidad de presentar una ponencia en Claxo el año 2022 y uno de mis planteamientos es, no importa lo que digas, no importa cómo lo digas, lo que importa es que lo digas, porque precisamente la perspectiva que hace falta es la de aquellas personas que deben dejar de ser objeto de estudio y ser consideradas como sujetas de agencia a partir de sus producciones académicas. Y en este sentido, ¿cómo rompemos esos techos de cristal si quienes nos evalúan mantienen intocadas las fórmulas que impiden que la diversidad entre a estos espacios, ¿no? ¿Por qué los saberes de los pueblos y de las comunidades indígenas son otros saberes? Porque no son saberes y ya, ¿no? ¿Por qué tenemos un mecanismo que invisibiliza aquella producción de las comunidades, de los pueblos que no han pasado por el rigor específico de la academia? ¿Por qué no podemos reconocer que hay un sinnúmero de fuentes de producción de conocimiento y que la evaluación de estas fuentes debe estar ligada a su efectividad? ¿Cuántos pueblos y comunidades originarios sobrevivieron a la pandemia? Sin vacuna, sin ningún mecanismo de protección en el ámbito de salud. No lo hicieron únicamente por cerrar sus espacios para que no entrara el virus, sino porque hay conocimientos y hay mecanismos de protección y cuidado más allá de lo que tienen contemplado las farmacéuticas en sus protocolos y en sus patentes. En este sentido, creo que es muy importante que dentro de la academia hagamos activismo, pero un activismo que vaya reflejado en estos mecanismos para abrir espacios a quienes no necesariamente han tenido que chutarse como nosotras, tú vas en camino, la licenciatura, la maestría, el doctorado y el post y lo que venga, ¿no? Porque a veces en estarte pasando haciendo eso, se te va la vida, ¿no? No la disfrutas. Y una cuestión que creo que es súper importante es la contribución que las mujeres negras hemos hecho a la academia. Pero lo abordo después porque nos falta escuchar todo un montón de cosas aquí. Sí. Bienvenida, Re, gracias por incorporarte. Te comento un poquito en qué etapa vamos de la sesión. Bueno, se han respondido hasta ahora 3 preguntas. De hecho, vamos encaminadas a una cuarta con esta aportación que hizo la doctora Elia. Y bueno, la pregunta en la que estamos es, ¿cuáles han sido los retos o complejidades a los que se enfrentan por cuestiones intrínsecas a sus personas? Entonces, ya que estamos tan avanzados, nos gustaría que quizá nos comentes, pues en primer lugar, cómo te autoadscribes, cómo se intersecciona tu lucha en pro de grupos vulnerables con el ser mujer y en qué momento decidiste que era importante el unir ser mujer con el activismo. Gracias. Sí, no te preocupes. Muchas gracias y una disculpa por llegar tarde. Pero bueno, hola, soy Re Cabrera. Yo me dedico a ser activista por la justicia y acción climática con perspectiva antirracista y antipatriarcal. Yo empecé dentro de una colectividad a los 17 años, hace ya 5 años, en el 2018. No sé, no voy a contar, pero en el 2018 y pues ha sido todo un reto. Empecé como esta cuestión de cuestionarme todas las opresiones que vivimos, especialmente las niñas, cuando era más chiquita. Yo tendría como unos 9, 10 años, cuando empecé a ver pues todas las opresiones patriarcales que vivimos.
y era más como algo que veía para la escuela, para dar discursos, oratorias, para todas estas cosas como académicas que una va haciendo pues en actividades escolares, ¿no? Pues me fui yendo más como por discursos que decía, por ejemplo, Malala, Emma Watson, etcétera. Y pues de ahí como que ya tenía esa chispita que alimentaban mis padres, ¿no? Y mi mamá, mi papá, mi familia. Luego fui creciendo y me fui deconstruyendo hasta que di con el movimiento ambiental juvenil. Fui a una huelga por el clima y desde ahí me metí, ¿no? Y esa ha sido mi lucha hasta ahora. Actualmente trabajo en la defensa del territorio de esta cuenca, la cuenca del Anáhuac, y porque se dice Ciudad de México, pero el nombre originario es Cuenca del Anáhuac, porque aquí hay pueblos y barrios originarios que llevan existiendo y resistiendo desde más de 500 años. Entonces, trabajo con mujeres defensoras de la tierra, he estado colaborando con el Foro de Mujeres Originarias y yo me considero una mujer racializada, entonces, pues hemos estado ahí luchando, ¿no? Y sobre todas las dificultades, es que es muy cierto que hay muchas dificultades, no solo como por ser mujer, sino por ser mujer racializada y por aparte estar dentro del activismo. Es toda esta parte no solo como presencial, pero también virtual, ¿no? Por ejemplo, a mí me han tocado amenazas o personas que me envían pues fotos de armas, etcétera, ¿no? Eso es como cosa más grave, pero insultos, descalificaciones, entre muchas otras cosas, y no solo eso, sino también podría decir que la violencia estatal y política que viven actualmente las mujeres racializadas. Por ejemplo, el día 18 de octubre del año pasado, a mi colectiva y al Frente de Pueblos y Barrios Originarios nos reprimió la policía por defender el territorio. Golpearon a bastantes mujeres que son pues personas de juventud acumulada, golpearon a muchas personas dentro de mi colectiva. El 23 de septiembre detuvieron a una persona de mi colectiva. Entonces han sido como eventos que el Estado pone hacia las activistas muy fuertes y que nuestro país es muy violento hacia personas que defienden derechos humanos y creo que tenemos que ser muy vocales al respecto porque es algo que nos atraviesa profundamente, ¿no? Todo este racismo sistémico y esta criminalización a la defensa legítima de nuestros derechos y de nuestros territorios es algo que tenemos que empezar a hablar, ¿no? También esta traba que muchas veces hay dentro de la academia, por ejemplo, yo por ejemplo, no me nombro feminista, pero no porque no esté en contra del patriarcado, ¿no? Evidentemente estoy en contra del patriarcado, pero porque yo sé que mis ancestras no se nombraban desde la lucha feminista y que la lucha feminista incluso históricamente, si vemos al pasado, ha excluido a las mujeres racializadas muchas veces, ¿no? Entonces esa es otra traba, ¿no? Como esta parte de no reconocer tu lucha o lo que dices o lo que haces porque no tienes cierto título académico que se nos ha dado desde el norte global. Entonces han sido todas estas pues cosas, también el ser una mujer joven, por ejemplo, que vayas como, no sé, a hablar con un diputado o una diputada o a un senador, una senadora, y que te digan como, es que tú no sabes de lo que hablas, o sea, no sabes lo que estás diciendo, entonces hazte para allá. O no te voy a escuchar porque una vez me acuerdo en la eh, COP, creo que fue la de Egipto, estaba Xochitl Gálvez y yo hablando de elecciones y me dijo que no me iba a hacer caso porque estaba gritando y que a las gritonas nadie nos hace caso, entonces que me moviera o que iba a llamar a las de seguridad. Y yo me acuerdo muy bien de eso porque fue como de wow, porque estábamos gritando acerca de que querían hacer una relación con Estados Unidos que implicaba despojo y pues se me hizo muy fuerte. Entonces creo que toda esta violencia política que hay, que emite el Estado y que se baja hacia las personas de la sociedad civil, hacia redes sociales y todo esto creo que han sido de los principales como problemas y eso que tengo, apenas voy empezando, ¿no? Tengo 22 y pues sí. Muchísimas gracias por por tus aportes. Sería bien interesante que luego pudieras platicar con la senadora Celeste porque hay unos temas que se comentaron al respecto. Pero bueno, dejamos eso de lado y seguimos con la cuarta pregunta general,
que justamente va muy en hilo con lo que ya han comentado. Ustedes desde sus trincheras, ¿cómo pueden impulsar a otras mujeres? ¿O qué es lo que hacen para justo impulsar esta participación? ¿Cuál consideran que es su aporte o su granito a la lucha antipatriarcal, bueno, o feminista o antirracista? O sea, yo pienso que es muy importante saber que muchas veces pensamos como de, ay, es que igual y si digo esto, nadie lo piensa. O si yo me siento incómoda en cualquier cosa, sea una cuestión de raza o de género, a nadie le va a interesar o a nadie le va a importar o que no vamos a tener suficiente impacto. Y esta creo que es una tremenda mentira, ¿no? También siento como que esta parte de impulsar a que ustedes tengan sus propias ideas, sus propias propuestas es muy importante, como este espacio específicamente de esta colectiva se me hace pues muy importante porque es algo que es muy necesario en espacios académicos, en espacios universitarios y no solo en eso, ¿no? Sino que también siempre digo organizarnos, por ejemplo, dentro de nuestras colonias, ¿no? ¿Cuántos de ustedes conocen a sus vecinos y vecinas y vecines? ¿No? ¿Qué saben del tema de agua de sus colonias o qué está pasando con los megaproyectos dentro de sus territorios? Toda esta es una organización que necesitamos y como juventudes nos tenemos que agregar, ¿no? Una de las principales problemáticas que yo veo en el Frente de Pueblos y Barrios Originarios es que las únicas personas jóvenes que estamos ahí, o la mayoría, somos pues parte de mi asamblea, ¿no? Y hay muy pocas personas jóvenes integrándose a la defensa del territorio, pues porque obviamente quien lidera son personas mayores, ¿no? Pero también siento como que parte de nuestra, no sé, de nuestra lucha, contactar con personas que saben de nuestro territorio y que tienen conocimientos ancestrales acerca de este, ¿no? Entonces también escuchar nuestras historias y impulsarnos, creo que es también como esta colectividad, porque el capitalismo nos vende siempre que en este mundo estamos solas y que nos vamos a morir solas porque solas venimos al mundo, cuando no es cierto, ¿no? No venimos solas al mundo, tuvimos que tener una mamá o una persona gestante que hizo muchísimo trabajo para que nosotros estuviéramos aquí, ¿no? Tuvimos que tener el trabajo de doctores o de parteras, todo es colectivo. Y creo que esa es una parte importante, el reconocer que todo es colectivo y que no estamos solas. Y con base a eso, seguir trabajando y seguir fortaleciendo nuestra comunalidad es creo que una de nuestras mayores fortalezas. Nosotras y nosotres tenemos el poder de hacer los cambios, aunque a veces no lo parezca o nos hagan decir como de, no, es que, ¿para qué van a marchar? Por ejemplo, el 8 de marzo, si ni sirve. ¿Para qué vas a ir a pararte en el Congreso si ni siquiera hacen cambios? Claro que sí se hacen cambios y de hecho bastantes. O sea, si históricamente nosotras estamos incluso aquí enfrente teniendo un micrófono y hablando, ha sido por este tipo de luchas iniciadas desde las juventudes. Entonces, no tengan miedo a alzar la voz y nos podrán decir, no, locas, exageradas, hablan mucho, no saben de lo que hablan, pero pues sí saben porque los respalda toda una comunalidad, ¿no? Entonces ese sería como mi consejo. Bueno, pues yo quiero hablar de cómo las mujeres nos acuerpamos. Es decir, desde los pueblos indígenas también hay un planteamiento crítico hacia el feminismo, cuando las mujeres indígenas, las mujeres de pueblos originarios, no se reconocen feministas en el sentido común de la palabra, y se ha también empezado a acuñar feminismos indígenas, feminismos comunitarios, y en el ámbito de las mujeres negras hablamos de los afrofeminismos o de los feminismos negros. Pero un aporte muy, muy importante, esto que nos acaba de decir Rey, tiene que ver con cómo las mujeres diversas asumimos lo colectivo. Entre las comunidades indígenas hay una serie de principios que implican la complementariedad. Estos principios requieren necesariamente, para que exista armonía, que haya inclusión
de quienes no son necesariamente mujeres, es decir, la comunidad. Y un aporte que es importantísimo dentro de los feminismos negros es precisamente el trabajo en colectivo, porque las mujeres negras nos asumimos como parte de una colectividad que no necesariamente es mi familia nuclear, que puede ser mi vecindario, que puede ser mis amigas, que pueden ser mis hermanas, pero que sé que puedo contar con ellas. Y en ese sentido, la academia nos ha abierto un espacio sumamente amplio, ¿no? La contribución de las mujeres negras en la academia tiene un aporte en este sentido porque sabemos perfectamente que solas una mujer negra no abre espacios. Y al menos en la bibliografía que ahora ya podemos consultar, las mujeres norteamericanas y las mujeres brasileñas, y últimamente hemos estado conociendo más información sobre las mujeres latinoamericanas que han escrito desde su propia visión. Y en este sentido yo quiero agradecer muchísimo la oportunidad que a mí me dio la red de mujeres afro-latinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora de formar parte de la red y de participar el año pasado en Bahía de Zahuipe en su 30 aniversario. Este es un grupo que empezó con mujeres lesbianas negras y que se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo y ya cumplió 30 años. Y es un mecanismo de acompañamiento, de hermanamiento, que ha permitido fortalecer las luchas colectivas y muchas de ellas luchas políticas, ¿no? En este sentido, creo que el activismo es concomitante a la identidad, porque tenemos que defender algo. Las personas que no tienen que asumir una identidad es porque forman parte de la identidad hegemónica y porque eso no está cuestionado. En cambio, cuando tú crees que eres parte de una identidad hegemónica y te rechazan, es cuando empiezas a decir, bueno, ¿qué estará pasando? ¿La rara soy yo? ¿O qué onda? ¿No? Entonces, en este sentido, creo que es muy importante que nos preguntemos quién soy, quiénes somos, quiénes son ustedes, qué cantidad de etiquetas tenemos que cargar quienes no entramos en la categoría de mestiza o mestizo, por lo que los demás leen en nuestro cuerpo, en nuestro fenotipo, porque son los demás la mayoría de las veces los que nos colocan etiquetas. Entonces vamos identificando a nuestro crew, vamos identificando a nuestro equipo y acuerpándonos. Ok, creo. Ya, listo. Bueno, cuando yo leía la pregunta acerca de cómo impulsan a otras mujeres, ¿no? No me gusta decir impulsar a otras mujeres o también como ahora se maneja, ¿no? Cómo empoderas a otras mujeres, porque considero que no, ese no es el sentido de la lucha, ¿no? O al menos en mi posición o lo que yo siempre he buscado desde el inicio, desde el activismo o desde mi espacio, no es un espacio en el cual yo crea que yo puedo empoderar o impulsar a otras mujeres, ¿no? Considero que se trata de construir redes, considero que se trata de trabajar de forma horizontal y eso es lo que he tratado de venir haciendo, ¿no? O sea, sé que hay un montón de errores, pero yo sí les puedo decir que cuando hablo de la lucha de las mujeres afromexicanas en la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca, a mí me vienen a la mente las caras de esas
esas mujeres, ¿no? Porque yo trabajo con esas mujeres. Entonces, en ese sentido, así nos hemos venido acompañando, ¿no? O sea, el trabajo ha sido colectivo, el trabajo, puedo decir que tengo ahí dentro de ese grupo de mujeres afromexicanas activistas, amigas, compañeras, y que no solamente es que yo busque visibilizar su trabajo, sino también ha sido del otro lado, ¿no? Que ellas también visibilizan el mío y que han trabajado en conjunto para lograr algo, ¿no? Entonces, cuando sacamos un pronunciamiento, cuando hacemos un foro, un conversatorio en conjunto, no se trata solamente de que, bueno, es mi voz y yo cuento las experiencias que me contaron cuando fui a la costa o lo que yo leo en algún libro o lo que yo veo, ¿no? Sino que estoy hablando de la experiencia, del trabajo colectivo que hemos venido haciendo desde que estoy dentro, ¿no? Del movimiento afromexicano, como lo puedo decir. Entonces, por eso es que el impulsar, el hablar de empoderar, considero que es mejor como pensar en reivindicar, ¿no? Y pensar también en visibilizar el trabajo que ya se ha hecho desde hace mucho tiempo. Siempre he pensado que es importante hablar de la lucha que se está dando en este momento, pero también hablar de la lucha que se hizo desde hace varias décadas, al menos organizadas, y yo hablando desde las mujeres afromexicanas, no me puedo olvidar que antes de mí hubieron muchísimas más mujeres que incidieron políticamente y que no necesitaron de un espacio en lo legislativo, en el ejecutivo, en el judicial, sino que desde sus comunidades, desde sus espacios, han luchado y siguen luchando. Entonces creo que ese ha sido una forma de construir esos lazos, de construir esas redes, el visibilizar el trabajo de otras compañeras y que de ese trabajo también aprender de esos errores, de cómo vienen manejando también el trabajo en territorio y cómo se comunican con las otras personas, porque si bien es cierto, como les decía, me considero y me reconozco como mujer afromexicana, obviamente las dinámicas son totalmente distintas en una comunidad y en un pueblo, ¿no? En la forma en que se relacionan, en la forma en cómo interactúan, también esta lucha de poder entre estos grupos, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido importante, ¿no? Y al hablar de los aportes, en el tema personal, considero que puede ser o sea, he abogado y he luchado por la visibilización de la población afromexicana, ¿no? En el sentido de que no solamente ver como a la población afromexicana como algo que fue y que estuvo, ¿no? Sino que es algo que sigue cambiando, es una población dinámica que va a seguir cambiando y que necesitamos tener el acceso a los mismos derechos que cualquier otra persona, ¿no? Siempre que les digo, abogo porque no solamente seamos nosotros, los de la población afromexicana, que estemos interesados en el tema o combatir el racismo o la discriminación. Tenemos que ser todos o todas, ¿no? O sea, creo que no podemos estar solamente a la espera de que justo las personas que han atravesado por estas injusticias, por estas discriminaciones, sean las que terminen con estos problemas, ¿no? Y creo que por eso es tan importante estos espacios donde no solamente somos personas afromexicanas, racializadas, mujeres indígenas, que estamos hablando entre nosotras, porque eso se ha hecho desde siempre, ¿no? Desde una colectividad, desde la comunidad, desde los pueblos, sabemos exactamente lo que necesitamos y cuál es nuestra agenda, ¿no? Pero eso de nada va a servir si las personas que tienen el poder y las personas que están tomando las decisiones no se sensibilizan y no están luchando por terminar por este problema, ¿no? Entonces, yo abogo porque y trato de seguir luchando y creo que todos los que estamos acá, de que en gran medida más personas se sensibilicen y más personas se sumen a la lucha contra el racismo, contra la discriminación y en favor de la visibilización de la población, de las poblaciones que han sido borradas de la historia y tienen tanto por aportar y que han aportado tanto a este país y bueno, a todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte. Gracias. No, hombre, muchas gracias a ti y pues nada, en general muy, muy interesantes sus aportaciones, sobre todo el hablar de la horizontalidad y este sentido de hacer comunidad, ¿no? Como todos somos parte de... ya voy a entrar un poco al tema, más bien vamos a entrar de lleno a las preguntas de expertise de cada una,
por motivos del tiempo, vamos a empezar con la doctora Elia. Y en esta etapa, lo ideal es que, bueno, tenían 15 minutos, pero si pueden ser como concisas, pues lo agradeceríamos de sobremanera, ¿no? Doctora Elia, tengo unas 3 preguntitas, usted elige en cuál quiere profundizar. En general, bueno, pues en los últimos años hemos escuchado cada vez más sobre violencias patriarcales en la academia. De hecho, aquí afuera tenemos un tendedero que habla de muchísimos casos de diversos temas y pues notamos también que de pronto ha habido como críticas no solo al sistema patriarcal de la academia, sino también a la forma en cómo se escala justamente a estos perfiles hegemónicos. ¿Considera que esta visibilización ha creado conciencia y permeado en los comportamientos de los colegas o deberían existir herramientas para minorar las desigualdades y violencias en la academia? También quisiéramos preguntar, bueno, personalmente, y va ligado con esta intervención que ya tuvieron, ¿qué consejo le daría, por ejemplo, a una mujer racializada que quiere entrar en la academia? Y en otros aspectos, sabemos también que su producción académica pues, ha trabajado el tema de las comunidades afromexicanas. ¿Qué puede comentarnos sobre sus conclusiones en cuanto al género y a la afromexicanidad que le parezca más relevante? Bueno, como son muchas preguntas, voy a hacer un collage. Quiero comenzar hablando sobre la contribución de las mujeres negras en la academia. Creo que una contribución importante es la emotividad, el sentir, el hablar del dolor como un motor intelectual conectado al sentimiento. Es hacer una reflexión desde la doloridad. Lo que nos dijeron que no podemos nombrar porque no es objetivo. Es lo que hace la diferencia cuando escribes de tu realidad. En este sentido, saben que existe en México un refrán que dice, como me ven, me tratan. A mí como me ven, me maltratan. Porque eso lo asumo, sé que me ven de una manera distinta, me protejo y enarbolo mi identidad antes de que los demás la usen contra mí. Y lo que yo quiero anotarles es una declaración que hago frente a la academia. Y quiero decirles que soy como un dolor andante, cristalizado, tan rígido, tan transparente, tan frágil, que se separa en pedazos fácilmente. Así me ha forjado un racismo permanente que mina constantemente mi autoestima, que me obliga a demostrar mi valor a cada paso, a cada momento, que me ha enseñado a romper las resistencias de mi entorno para mantener mi permanencia en una sociedad estratificada que me racializa constantemente y eso me llena de cansancio. A veces no encuentro las razones para poner a prueba mi presencia. Las acciones racistas se esconden en requisitos, en trámites, en pruebas y revisiones de rutina. Pero la verdad es que el sistema se niega a aceptarme. Quienes tienen poder me hacen saber constantemente que no pertenezco a su grupo y que nadie va a extrañar mi ausencia. Es una práctica cotidiana para demostrar que valgo poco y les importo menos. Y eso me desgasta. Pero yo me aferro y con mi sola presencia, como con mi insistencia, remarco la diferencia. Estoy, existo, reexisto y resisto. ¿Cuántos de ustedes saben y practican este ejercicio con frecuencia? Es cansado, a veces es extenuante, pero aún estamos aquí. Andar por ahí con la sensibilidad a flor de piel no es fácil. Me costó entender que no es mi culpa, que hay situaciones estructurales de poder que a algunas personas les conviene mantener para gozar de los privilegios que se derivan de esta diferenciación impuesta.
Por eso me dedico a la defensa de los derechos colectivos. Y en este sentido, podemos decir que cada vez que las mujeres hacen un tendedero, cada vez que las personas señalan que algo les lastima o les molesta, cada vez que una persona pide que usemos un pronombre para dirigirnos a ella, es absolutamente válido y no nos cuesta nada hacerlo. En este sentido, el respetar la dignidad y la integridad de otra persona debe ser una práctica constante en nuestra vida. Y si bien mi función y mi trabajo ha sido la defensa de derechos, los afros en México no tienen derechos reconocidos, no tienen derechos específicos. En estricto sentido, deberían tener acceso a todos los derechos, como lo dijo Celeste. Pero es precisamente la discriminación lo que impide el acceso a los derechos. Y precisamente por eso tenemos que abordar estos temas. Y mi trabajo no va enfocado tanto a la discriminación y al racismo individual, sino a tratar de visibilizar el racismo estructural que está inmerso en las normas jurídicas que estratifican a nuestras sociedades. Entonces, les conmino a continuar y aportar en ese espacio. Gracias. Muchas gracias, doctora Elia. Bueno, si les parece, seguimos con Regina para que puedan avanzar. Te voy a hacer unas preguntas igual y ya tú eliges en qué orden responder. Desde la perspectiva ambiental y de los pueblos originarios, ¿cómo afecta el cambio climático a las mujeres y las poblaciones vulnerables? ¿Consideras que al tratarse de grupos vulnerables, los pueblos originarios tienen mayor apertura al feminismo o refuerzan las estructuras patriarcales? Y por tu amplia experiencia en varias COP de las Naciones Unidas, ¿cómo es la dinámica entre colegas hombres y mujeres al participar, proponer y tomar acuerdos? ¿Notas alguna dimensión racial y o de género de por medio? Y antes de que respondas, perdón, un aviso, por ahí les están repartiendo unos papelitos por si alguien quiere hacer preguntas. Como nada más tenemos 2 micrófonos, pues van a tener que mandárnoslas, ¿no? Pero para quien tenga algún interés en preguntar. Ahora sí, Rey. Gracias. Bueno, pues igual voy a ir una por una. Si veo mi teléfono, perdón, aquí lo tengo anotado. Pero justo sobre la primera de cómo afecta el cambio climático a las comunidades vulnerables, me gustaría replantear la pregunta porque siento que el origen principal del cambio climático y de la crisis climática que estamos viviendo actualmente fue gracias al colonialismo y gracias al capitalismo. Entonces, el cómo afecta a las comunidades vulnerables es eso, desde el despojo de las tierras, el despojo del territorio. Eso es una parte primordial para la crisis climática y que se sigue haciendo actualmente. México es el segundo país más peligroso para defender la tierra y el territorio. Actualmente existen muchísimos proyectos que están vulnerando a la tierra, a los territorios, a las comunidades originarias e indígenas. Ahorita puedo mencionar el Tren Maya, la termoeléctrica de Huesca, la base militar que quieren hacer aquí en Xochimilco, el proyecto de Mítica, entre muchos otros planes y megaproyectos que se están aprobando en nuestro país y no solo como cosa nacional, ¿no? Si nos vamos a la planta que quieren poner de Tesla en la zona norte del país, si nos vamos a las minas que están creando las mineras canadienses dentro de nuestros territorios, que afectan a comunidades vulnerables de una manera increíble y que aún así el gobierno actual ni ninguno de los gobiernos anteriores se dan cuenta de esto, pero más bien lo están perpetuando. O sea, vivimos en un necrogobierno que propicia al despojo, que propicia a que la tierra es un mero objeto del que se puede despojar y con esto también el cuerpo de las mujeres, el cuerpo de las personas racializadas, somos cosas que podemos ser ocupadas y desechadas. Entonces, justo
dentro de este análisis, una de las principales afectaciones que yo creo, tanto a mujeres como a pueblos originarios y a personas vulnerables al cambio climático en general, es eso, el despojo de sus territorios. El 80% de la biodiversidad a nivel mundial es defendido por personas indígenas y originarias. Ancestralmente, las personas indígenas y originarias han defendido este planeta de todo, de la expropiación, del despojo, incluso a sus familias, a sus comunidades, poniéndolas en riesgo. Una ponente una vez, me acuerdo que nos daba el ejemplo de específicamente las mujeres racializadas, ¿no? Que son personas vulnerables ante el cambio climático. Y es esta parte de que muchas veces las mujeres, aparte de que representamos el mayor porcentaje de pobreza, de empobrecimiento a nivel mundial, somos quienes más dependemos de los recursos naturales que están siendo actualmente vulnerados. Un ejemplo, el huracán Otis, ¿no? Donde se perdió todo. Yo tengo unas tías, por ejemplo, que viven en Acapulco y arrasó con toda su casita, ¿no? Tuvimos que hacer una colecta gigante para ahorita poder al menos hacer poquito para poder regenerar su casa que tenía muchos años. Entonces esta parte de que se quedaron sin vivienda y ahorita ellas viven, por ejemplo, de su pensión porque eran trabajadoras del hogar, ¿no? Se dedicaban a la casa, pues sí, al hogar y no, pues tienen esos como recursos para poder reconstruir. O una mamá, por ejemplo, una mamá racializada que viva dentro de alguna comunidad que fue vulnerada por una sequía y no hay agua. Y las personas que más acarrean agua son las mujeres. Al menos, por ejemplo, en esta cuenca se me ocurre un ejemplo con las colonias populares, pueblos y barrios aquí en Santa Úrsula, por ejemplo. Se dieron cuenta como el sistema de agua era fallido para ellas. ¿Por qué? Porque cuando cocinaban no tenían agua, porque para lavar no tenían agua. Son todas estas estructuras patriarcales que nos hacen también dependientes de los recursos naturales que nos amenazan, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Se organizaron. La mayor parte de personas que están en la lucha ambiental son mujeres y disidencias. ¿Por qué? Porque históricamente somos quienes hemos estado cuidando los recursos y también de manera comunitaria, ¿no? Quienes más están en esta lucha, obviamente, ancestralmente son las personas indígenas, porque son de quienes es este territorio, ¿no? Entonces, justo es esta parte de vulnerabilidad que muchas veces no nos damos cuenta, incluso apenas, me parece que fue en 2021 cuando el IPCC, es como este grupo de científicos, dijo que sí existían comunidades vulneradas por el cambio climático y que el colonialismo y el capitalismo eran dos factores importantes para esta crisis. ¿Después de cuántos años y después de cuántos reportes? Cuando personas indígenas, personas originarias, activistas de derechos humanos llevamos diciendo esto de que el capitalismo y el colonialismo son las principales fuentes de esta crisis. Y si el gobierno, si el sistema sigue pensando en este crecimiento económico eterno y que la tierra es del capitalista, pues nunca vamos a atravesar esta crisis, ¿no? O sea, por más que el gobierno canadiense, que se dice ser un gobierno muy verde, quiera tener paneles solares con nuestro litio, evidentemente no va a ser un gobierno verde porque sigue alimentándose de la expropiación, del despojo de otras personas, de otros pueblos. Entonces creo que sí es muy importante verlo, ¿no? Esta parte del agua, que es un tema súper importante ahorita en esta cuenca, en donde nos está vendiendo la idea de que no hay agua, pero les digo que somos la cuenca del Anáhuac, que significa que somos la cuenca rica en agua. No, sí tenemos agua, lo que pasa es que está mal distribuida y aproximadamente, creo que el 60%, si no me estoy equivocando, del agua que se extrae de los ríos entubados de la Magdalena Athletic y de otras partes de la Sierra del Chichinautzin, que se supone que deberían de llegar a nuestras comunidades, a nuestros territorios, son cooptadas en tuberías y llevadas al 1%. Mítica, proyectos como Mítica, utilizan 600,000 litros de agua al día, mientras el pueblo de Joco no tiene ni una sola gota a veces. Es parte, la crisis climática es una crisis social, es una crisis de despojo y es una crisis en donde es poco mencionado esto en cuestiones como la COP, por ejemplo, que era la siguiente pregunta, en donde nos dicen como de, es que es un tema de que hay que invertir más en paneles solares,
en fuentes eólicas, y en donde la mayoría, si no es que casi todos los presidentes de las COPs han sido hombres blancos, y en donde siempre cuando vas es un lugar tan hostil porque ves puros hombres blancos en traje, y en donde apenas hace pocos años las resistencias de personas indígenas, de personas racializadas, de personas del sur global, de activistas han logrado llegar a la COP. Sin embargo, todavía falta muchísimo. Estas conferencias de Naciones Unidas son horribles. Nos utilizan a los activistas jóvenes, a las personas racializadas de pueblos originarios como token. Y no solo hablo por parte del gobierno, sino por parte de todo el movimiento climático juvenil de Europa, por ejemplo. A mí me tocó que un grupo de Fridays for Future Alemania nos dijo que nos querían en un evento para que habláramos, y cuando llegáramos solo nos tomaron una foto para demostrar que había gente racializada y lo dijeron, bueno, eso es todo. Entonces son como estas proporciones que vemos que son gigantes, en donde la opresión y esta falta de escucha hacia las personas que defienden el territorio son obviamente muy, muy altas, ¿no? Y en donde está cooptado por académicos, por personas de la ciencia, por personas del Estado, y que incluso los mismos activistas juveniles, que muchas veces son blanqueados o de sectores privilegiados, replican todas estas opresiones. Y pues obviamente hay una disparidad de género en las COPs, en la conferencia de las partes, y por ejemplo también en el tema trans. ¿Cómo es posible que la conferencia de las partes de las Naciones Unidas ya van 3 años seguidos que lo hacen en países en donde es ilegal ser una persona LGBT, una persona trans incluso? En donde en la COP pasada arrestaron a una persona por sacar una bandera de estas, se me olvidó el nombre, qué oso, pero no era la bandera LGBT, es la huipala, gracias. Sacó la huipala, pues para tomarse una foto con la huipala y de la COP, y lo arrestaron y lo llevaron a prisión. La COP pasada fue en Dubái, porque pensaban que era una bandera LGBT. Lo metieron a la cárcel por eso, ¿no? Entonces, es increíble cómo incluso el mismo Estado no quiere que las personas accedan a estos espacios en donde no te respetan los pronombres, en donde no te respetan. Por ejemplo, en Egipto fue muy fuerte porque había muchísimo acoso por parte de todo el mundo, ¿no? Y en donde tuve algunos casos de algunas compañeras en donde se metían a sus cuartos de hotel a verlas dormir. Y no hicieron nada los de la COP. Entonces es preocupante el tema de género también. Y pues creo que es importante mencionar todo esto. Ya, gracias. Muchas gracias a ti por visibilizar este tema y sobre todo porque es algo que nos compete a todos al final del día. O sea, ya diste un montón de datos que están presentes en el vivir de cada uno de nosotros y lo va a seguir siendo. Entrando un poco también al tema de la tokenización y ya como hablando también de estas brechas, Celeste, siguientes preguntas. Tú estás en un terreno muy espinoso porque una, se vienen elecciones, dos, pues la parte de la legislación, pero bueno. ¿Cómo observas tú la dinámica política entre los clivajes de género, raza y oposición partidista? En ese sentido, ¿crees que existe una tendencia también a exotizar o tokenizar la raza a fin de ganar elecciones por la vía de acciones afirmativas? ¿Y consideras que en la política mexicana pesa más, por ejemplo, el ser mujer, ser racializada o la lealtad a una bancada? Por último, ¿qué podemos esperar en la próxima legislatura, considerando que se escucha la llegada del tiempo de mujeres? Gracias. Esas no venían en el... No, es cierto. No, en primer lugar, hablar de la representación, que la representación política de personas afromexicanas, a mí ese tema me gusta bastante porque me atraviesa, ¿no? Y también pienso que ahora que vienen las elecciones, que hay cuotas afros al menos en el Congreso de la Unión, en algunos congresos locales, pues es importante voltear a ver este tipo de espacios en los cuales, pues en realidad puedo decir de todos los partidos, lo han visto como un obstáculo y como una obligación, más como una oportunidad para presentar la diversidad y para que haya diversidad dentro, ¿no?
¿Por qué? Porque están alejados de la población en situación de vulnerabilidad, en este caso afros, pero también de los pueblos originarios, pero también de la comunidad LGBT, o sea, de todas estas, de estos grupos que han sido por mucho tiempo invisibilizados, por mucho tiempo callados, pues obviamente no están dentro de su militancia. Y este es uno de los temas importantes. Dentro del partido, dentro de la militancia, no estamos representados, no se está representando a todos estos grupos, ¿no? Y esto lo he demandado y lo he puesto sobre la mesa, ¿no? Y cuando tú pones, ¿no? Que qué pesa más, si una bandera, si una bancada, si ser mujer o ser afromexicana, yo creo que ninguna de las tres tendría que pelearse, ¿no? Me considero mujer afromexicana de izquierda y por eso mismo me identifico más con el partido en donde estoy, que es Morena, que obviamente yo no voy a decir y no voy a defender a capa y a espada todo lo que está haciendo el partido, porque hay muchos errores, hay cosas en los que obviamente abandero y que también pienso que yo no podría estar en otro partido y en un partido de derecha. Yo no podría estar, o sea, va en contra de todo lo que yo digo, ¿no? Y lo que yo quiero es construir dentro del partido y romper este tipo de obstáculos que hay dentro del partido para que estemos dignamente representados. A eso yo le estoy apostando, ¿no? Le estoy apostando a que sí haya una digna representación, a que obviamente vienen estas elecciones 2024 en la cual pues ya hay más cuotas, más acciones afirmativas para estos grupos, pero pues el reto es que en realidad sí estemos representados y como dicen, no sean estas figuras del tokenismo que nada más sean para que salgas en la foto o para que se vea diverso el tema. Y para ello se requiere que las personas que ocupen estos espacios no solamente sean personas que tengan chinos, que sean personas negras, sino que también tengan una agenda clara, una agenda legislativa clara en favor de estos grupos. Y para eso tenemos que estar organizados, ¿no? Y creo que exigir que sí se den estos espacios a personas que sí abanderen esta lucha, eso sería lo importante, ¿no? Más que decir, mira, sí parece afro, pónganlo, porque eso pasó en 2021 y eso seguramente va a pasar en estas elecciones o está pasando, ¿no? Que parece afro, pues se identifica como tal o di que eres afro y entonces te pongo en esta acción afirmativa. Y eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque dentro de la militancia tampoco hay personas afro, porque no se le han abierto las puertas, pero también hay que ser críticos desde este lado. Tampoco hemos visto un espacio dentro de los partidos y por eso tampoco nos hemos acercado a los partidos, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de que soy de izquierda y que quiero estar en este partido porque creo en la ideología de este partido, creo en lo que en la propuesta, en el proyecto de nación que tienen en este momento y por eso estoy acá, ¿no? Y cuando hablas de mujeres, siempre lo he puesto sobre la mesa, o sea, a pensar en que el grupo de mujeres, y no por ser mujer, va a defender una agenda feminista, ¿no? Eso es bastante, bastante importante. Creo que siempre se ha dicho, ya, son 2 mujeres, eso sí ha sido un gran logro, pero pensar en qué proyecto trae, ¿no? O sea, ¿cuál es la agenda? Si yo estoy defendiendo una agenda de Morena, de Claudia en este momento, y que, o sea, puedo decir que estoy defendiendo, que estoy posicionando quizás los temas y más en términos de agenda feminista que ella propuso en su proyecto, es porque creo y considero que son importantes los puntos que ha tocado, ¿no? En defensa de todos los grupos dentro del gran grupo que es de mujeres, ¿no? Y porque considero que hay oportunidad de cambio y oportunidad de que haya diversidad, ¿no? Dentro de este partido. Pero pues también no puedo decir que todo es súper bonito y que todo es lo mejor y que es una izquierda perfecta, ¿no? ¿Por qué no? Dentro del partido también hay estos juegos de poder en los que quienes ponen a estas candidaturas, quienes son las que se quedan en estos espacios y que por eso es que tenemos, o sea, yo al menos desde mi posición, considero que es importante luchar desde dentro, ¿no? O luchar que haya estos espacios y que sí se esté dignamente representados. Entonces, es ello y no lo dejo pasar también. He estado en estos espacios justo cuando lo dices, ¿no? Que te invitan y es para que se vea la diversidad y lo denuncio y digo, o sea,
si quieren mi diversidad o quieren, al menos escuchen las demandas que estamos planteando, ¿no? O sea, porque de nada sirve tener una foto con muchas mujeres afros, indígenas y todo esto, si al final del día se tratará de una agenda para mujeres, pero mujeres como un grupo homogéneo en el cual no hay diversidad y no hay un enfoque interseccional, ¿no? Entonces, eso es lo que busco al menos desde mi posición, ¿no? En los espacios en los que estoy. Y sí, es difícil, o sea, lo que te digo, ¿no? Ahorita decía, ya me voy, ¿no? Porque sí es difícil posicionarte desde acá cuando yo también veo esas irregularidades dentro del partido en el cual milito, ¿no? O sea, yo lo veo, o sea, no somos ciegas o no estamos ciegamente respaldando una agenda y todo lo que digan es perfecto. Simplemente considero que sí es importante luchar desde dentro, ¿no? Luchar desde los partidos políticos, porque al final del día son los que van a estar tomando las decisiones. Al final del día son los que van a tener los curules, ¿no? O sea, entonces creo que es importante también cambiar esa estructura y buscar que haya alguna mejora, ¿no? En estos espacios. Muchas gracias por la respuesta tan integral. Pasamos ahora a la sección de preguntas de los participantes. Tenemos ya por aquí una que nos hacen llegar. Creo que es para las 3. En esta pregunta dice, sabiendo que las mujeres también ejercemos violencia, ¿cuál ha sido la forma en la que ustedes han procurado no ser violentadoras? No ser violentadora. No ser violentadora implica tener muchísima resiliencia, ¿no? En 2019, una académica de Lina, María Elisa Velázquez, en un foro abierto que trataba sobre medicina tradicional, en vez de preguntarme sobre la medicina tradicional, me atacó. Dijo que mi opinión sobre la reforma constitucional en materia afro era un panfleto. Y ella es una académica reconocida en el medio y en el tema. En cambio, yo había ingresado a la academia específicamente en 2019. Agradezco mucho la oportunidad que ella me dio de esto, porque me permitió identificar que no necesariamente las mujeres que dicen que son defensoras del tema afro son aliadas. Y en este sentido, he tratado en todo lo posible que mi trabajo no sea para molestar a alguien, sino precisamente para abrir espacios que permitan a otras mujeres, más que nada a las jóvenes, hablar. Entonces, en la UNAM tengo un espacio que se llama el Seminario Permanente de Derecho y Diversidad, en donde mis alumnas, alumnos, alumnes presentan sus investigaciones para empezar a discutir sus propias reflexiones respecto de los temas que abordamos. Y también eso ha sido, entre comillas, raro, al menos en la academia, porque me han pedido incluso que anote que es un seminario con alumnes. O sea, que cuando se hable en el cartel no parezca que son personas expertas. Y eso me preocupa mucho, porque quien hace un análisis de un tema es una experta en ese tema. No tienen que pasar chorrocientos años para que lo sea. Y este mecanismo para ir trascendiendo las violencias tiene que ver mucho con la sororidad, con la doloridad, de cómo tus hermanas, tus hermanos, tus compañeros te acuerpan. Y entonces, en ese sentido, el hecho que hagan comunidad es súper importante.
Vino el año pasado la vicerrectora de la Universidad Federal de Santa Catarina a exponernos una ponencia sobre cultura universitaria y habló sobre un tema que me llamó mucho la atención: cómo las personas negras tienen que aprender a ser estudiantes. Muchas personas negras en Brasil entran a la universidad por acción afirmativa, por cuotas o cupos, y sus compañeros no son negros. Y estas personas no tienen una comunidad dentro de la universidad que les acuerpe. Entonces, por eso yo creo que es muy importante este trabajo que ustedes están haciendo desde el Colmex, que abre un espacio de comunicación entre ustedes más que con los que venimos de fuera, ¿no? Un espacio de acuerpamiento y de reflexión que les vaya dando seguridad en sus propios trabajos, para que vayamos transformando nuestro entorno y siendo mejores personas cada día. Gracias. Creo que también es súper importante. Igual yo quería agregar una reflexión colectiva acerca de este tema. O sea, uno, pues creo que está muy bien que se reconozca cómo las mujeres también pueden ser opresoras, ¿no? Por ejemplo, no porque tengamos dos mujeres en la boleta no significa que una sea militarista y la otra sea de derecha. Entonces, es como esta parte de ver cómo podemos replicar pues opresiones aún siendo mujeres, porque se nos ha tachado que las mujeres no podemos ser malas y no podemos ser opresoras y somos inherentemente buenas. Y yo quisiera hacer como una reflexión acerca de qué es lo que significa no ser violentadoras, porque creo que como mujeres racializadas, al menos a mí me ha tocado mucho que cuando me enojo, aunque sea un poquito, y si alzo la voz y empiezo a decir que algo me molestó, dicen que soy violenta o que, pues sí, que soy una persona violenta y que estoy siendo agresiva. De hecho, por eso me salí del primer colectivo en donde estuve, porque pasó algo similar, ¿no? Entonces, que al hablar de injusticias me dicen, no, es que está siendo exagerada, pones la raza en todo y está siendo violenta. Entonces, es esta parte de qué es ser una mujer violenta y cómo esa clasificación de mujer violenta nos afecta, porque muchas veces vemos esto de, pues sí, de no ser violentadora como algo muy punitivista, en donde pues obviamente estamos en deconstrucción y vamos a cometer ciertos errores, pero no por eso, no sé si alguien comete un error se le debe de aislar completamente, ¿no? Es esta parte de la justicia restaurativa, en donde qué es ser violenta, ¿no? Yo trabajo con mujeres privadas de libertad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es ser violenta cuando ya estás en prisión, cuando ya cumpliste tu condena y sales? Cuando estabas en la cárcel y eres inocente, pero por el simple hecho de estar en la cárcel ya se te clasifica como una mujer violenta o incluso como una no mujer, porque a veces a las mujeres, específicamente a las mujeres racializadas y empobrecidas que han cometido algún tipo de violencia, se les quita esta parte de que es que no son mujeres, son monstruos, es que no son mujeres, son criminales. Entonces esta parte de por qué vivimos en una sociedad en donde si ejerces violencia inersiva, porque vivimos en un sistema que está lleno de violencias, vivimos en un necroestado, en una biopolítica en donde se controlan nuestros cuerpos, se controla lo que hacemos. Y entonces, ¿por qué no podemos superar eso? ¿Por qué no podemos pensar en justicia restaurativa, en antipunitivismo, en abolición carcelaria, por ejemplo? Y es esta parte de que pues las violencias también se pueden reparar. Existe la reparación del daño. Si alguien es violento una vez, puede cambiar porque somos seres humanos. Pero si la sociedad no enseña desde la pedagogía, desde la comunalidad y solo aísla, no se va a cambiar nada. Estamos en constante deconstrucción. Y esta parte del ser violenta no nos tiene por qué descartar o llevar a la funa y que se nos olvide, se nos condene. Entonces siento que esa es una parte muy importante de tener en cuenta, ¿no? ¿Qué se considera una mujer violenta y por qué debemos de condenarla para siempre incluso? Y ya, solo es como una reflexión.
¿Cómo evitar? ¿Cómo puedo evitar ser violentadora? No, justo, bueno, pensaba en lo que estaban comentando las compañeras y hablaba y me viene a la mente, o sea, las varias veces que me sentí violentada dentro quizás del movimiento afromexicano y también dentro de la política y quizás hasta dentro de mi bancada, ¿no? O sea, dentro del espacio. Y cuando me hago ese cuestionamiento, autocrítica también a los espacios en donde estoy, pero también a lo que yo he sido o lo que yo hago, ¿no? Entonces yo trato de que lo que yo pasé, tratar de no replicarlo. Y una de las cosas que en muchos espacios han hecho por violentar y que ni siquiera se dan cuenta que es violencia, ¿no? Es invisibilizar el trabajo que he hecho, ¿no? Y creo que esa es una forma muy, muy importante, o sea, darle como su espacio y pues también el reconocimiento al trabajo de otras mujeres, que a veces se nos olvida o decimos, no, es que este es mi espacio y entonces solamente que se escuche mi voz, porque si no me dan el espacio a mí, entonces se lo van a dar a alguien más y ya no voy a estar ahí, ¿no? Entonces, ese es como luego el temor de que cuando son pocas las veces que se nos da un micrófono o son pocas las veces que hay estos espacios que se abren, a veces hay este tipo de situaciones, porque lo he tenido también con otras compañeras activistas, en las cuales pareciera que si se habla de mi trabajo, ya no se tomará en cuenta el suyo o no se hará relevante, ¿no? Entonces, trato siempre de recordar de que no, o sea, yo estoy haciendo el trabajo, estoy luchando por la visibilización, pero hay más que lo hicieron antes y lo están haciendo en este momento, ¿no? Entonces, dar este tipo de reconocimiento al trabajo de otras mujeres afromexicanas, creo que eso ayuda también a alejarte de esa violencia que a veces ejercemos entre nosotras, ¿no? Y también a la hora en la política, ¿no? Cuando siempre se piensa, lo que les decía, que se piensa que una mujer senadora, un hombre senador debe de ser arriba de 60 años, porque si no, no se te toma en cuenta, pues siempre lo he tenido en la mente que eso me pasó y yo no quiero hacer eso con una mujer más joven que yo o que quizás haya llegado al movimiento, ¿no? O sea, lo que busco es que, bueno, vas llegando o quieres aprender, pues aprendamos juntas, ¿no? No en este sentido de que, ay, oye, es que tú, porque a mí me lo dijeron, ¿no? No voy a decir nombres, pero a mí me dijeron, ay, pero es que tú vas llegando, chava, ¿no? O sea, ay, ¿tú qué puedes aportar? Y pues no, ¿cómo que qué puedes aportar, no? Las juventudes en este momento, pues tienen un buen de conocimiento, no solamente en redes sociales, ¿no? Sino un buen de cosas en tecnología, en ciencia, en conocimiento de cualquier tipo y tomarlo de esa forma, ¿no? Que sea más horizontal a las personas que van llegando también al movimiento, que van llegando a los espacios y que quieren aprender y aportar. Creo que eso ayuda bastante en esa lucha por no violentar, ¿no? Que seguramente lo que dicen, estamos diario deconstruyéndonos me recuerdo también a mí haciendo este tipo de cuestionamientos y violentando también, o sea, porque obviamente somos seres humanos y lo vamos a hacer, ¿no? En algunas ocasiones y tenemos que estarlo cuestionando. Muchas gracias. Ya una última pregunta que está en el chat de la transmisión. En un tweet, así algo cortito porque sabemos que los tiempos ya están ajustados. ¿Cómo podemos combatir estas nociones de la poca validez del conocimiento por no ser supuestamente objetivo? ¿Cómo tratamos estos temas que no le gustan a la hegemonía? Bueno, este es un espacio. O sea, este es un espacio contrahegemónico. Yo formo parte del grupo de trabajo de Claxo a Afrodescendencias y Propuestas Contrahegemónicas. Y una cuestión sumamente importante es, vamos a escribir, vamos a hablar, vamos a decir las cosas. Y vamos a abrir espacios para los demás. Porque eso es un ámbito que nosotras mismas tenemos que provocar. Si nosotras empezamos a hacer las mismas situaciones que hemos sufrido, nada más las vamos reproduciendo. Entonces vamos a hacer acciones antirracistas, ¿no? No solo combatir el racismo, sino ampliar y hacer acciones antirracistas que impliquen transformar nuestro espacio.
Me tengo que retirar. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la pregunta. Yo también diría, pues acercándonos a espacios no hegemónicos, hablar con personas que no son consideradas hegemónicas, ¿no? Salir de las universidades, hablar como, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han pisado una cárcel, hablado con las mujeres en prisión, o cuántos han ido a pueblos originarios, incluso aquí de la Ciudad de México, o sea, por pueblos originarios no tienen que ir a otro estado. O sea, en su colonia seguramente hay pueblos originarios, existen 180 aquí en la cuenca de la Náhuac, ¿no? Entonces, ¿cuántos de ustedes han hablado con alguien? Y eso es parte de romper con la hegemonía, romper con estos espacios, ¿no? O sea, todas estas paredes que nos rodean ahorita también son parte de la hegemonía porque pues son espacios muy privilegiados, somos muy privilegiados en cuanto a muchas cosas por estar en un nivel universitario, ¿no? Entonces esta parte de no, pues sí, sería como salirnos de los espacios académicos y hacer conocimiento colectivo, que es súper importante, colectivizar el conocimiento. Si yo sé algo, lo puedo colectivizar y también me pueden enseñar otras personas que chance no son de la academia, que chance son de la calle, ¿no? Que es, creo que, el conocimiento más valioso. Sí, también quiero seguir con esa línea, ¿no? Creo que es importante conocer otras realidades, conocer otras formas de pensar y no solamente dirigirnos a los libros, a lo que ya está como dictado en tu clase, ¿no? Y que digan, ah, pues es que desde aquí puedo analizar un problema social y creo que eso no es para nada cercano a las realidades que luego viven otros pueblos, otras comunidades y creo que eso me ha dado mucha experiencia más que quizás otras cosas, poder decir que estoy cercana a las comunidades, a los pueblos, que me pueden ver como otra de ellos, ¿no? Y comunicarme de esa forma y aprender de todos sus conocimientos, eso es importante y verlo desde una mirada horizontal, ¿no? Muchas veces dices, sí, voy a esta comunidad o voy a este pueblo, voy a ayudar, ¿no? O voy a empoderar, o voy o voy a dar, ¿no? Pareciera que solamente es lo único que se puede hacer si vamos de aquí hacia allá, ¿no? Y no, es muchas de las cosas que se pueden aprender en el territorio, en las comunidades, y pues qué mejor que acercarse a este conocimiento para derribar esto. Muchísimas gracias a ambas. Me parece que ya no hay más preguntas del público, entonces, ¿no, verdad? Bueno, cerramos con esto. Agradecemos muchísimo su participación, al compartirnos estas experiencias y sobre todo estos saberes. Yo me quedo con varias notas, espero que el público también lo haya encontrado enriquecedor. Y agradecemos también al Centro de Estudios Internacionales, a la directora Fernanda Somuano, que es la responsable, a la Comisión de Servicios Tecnológicos por la transmisión y finalmente a Sara Romero de Servicios Especiales por la gestión del lugar. También les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales, así como a los seminarios permanentes de estudios internacionales, de política y administración pública, el seminario de análisis económico y a los colectivos Todes Colmex, Unidas Colmex y el colectivo ambientalista. También los invitamos a la presentación doble de los números 33 y 34 de la revista estudiantil Ágora, que va a ser ahorita a las 5 en Alfonso Reyes. Y pues muchas gracias asistentes y sobre todo a nuestras panelistas por esta experiencia. Pues un aplauso.